Bienvenidos amigos a la serie de la Jornada de Fe. Hoy estaremos estudiando algo sobre la fe y el hogar y lo que nos dice la Biblia, específicamente la vida de Abraham sobre el hogar. Antes de abrir la palabra del Señor, les invito a inclinar su rostro para tener una oración. Inclinemos el rostro. Padre mío, gracias Señor por la oportunidad de este estudio, que podemos aprender sobre las advertencias que nos dejas, Señor, los consejos que nos dejas sobre el hogar. Nuestro deseo obviamente es que tengamos un hogar exitoso, Señor. Pero tú nos dejas saber también que hay errores que podemos prevenir, errores que podemos cometer, pero nos enseñas esta mañana cómo prepararnos mejor para prevenir esto. Y yo pido que tu Espíritu Santo sea nuestro guía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos hablado sobre no solamente la vida de Abraham, sino que también sobre su sobrino Lot. Aprendimos bastante sobre las decisiones que Lot hizo y cómo afectó su propio hogar, cómo afectó su matrimonio, cómo fue que a través de una sencilla decisión en dónde vivir, eso determinó en una cantidad grande el destino del resto de su familia. Pero hoy en día queremos estudiar la vida de Abraham y queremos ver lo que nos dice específicamente sobre su hogar. Para esto les invitamos a abrir sus Biblias al libro de Génesis capítulo 16, versículo del 1 al 2. Sabemos que el Señor le había prometido a Dios una promesa específica, y eso era que a través de él iba a tener varios hijos, iba a tener una gran descendencia, él iba a tener una bendición para poder compartir a todo el mundo, y descubrimos que esa bendición fue Jesucristo. Pero la historia, desafortunadamente, aunque es linda, realmente tuvo unos problemas al inicio. Vayamos aquí en Génesis capítulo 16, versículo 1 al 2, dice la Biblia: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Aquí vemos un error grande en su hogar. Y este error grande en su hogar es algo similar a lo que habíamos leído anteriormente en cuanto Abraham le pide a Sarai que ella mienta. En este caso ahora es la esposa que le sugiere al marido: mira, yo sé que el Señor nos ha prometido algo, pero ha durado demasiado su promesa. ¿Y por qué mejor no hacemos esta otra cosa para ver si a través de mi sierva se cumpla la promesa? Es muy fácil muchas veces intentar de tomar la palabra de Dios y sus promesas y hacerla trabajar conforme a nuestras ideas. Y allí primero es el problema en el que entramos, porque usualmente la palabra nos dice algo y lo ideal sería obedecer exactamente lo que la palabra dice. Pero luego nosotros venimos y escuchamos la palabra de Dios, la leemos, Dios nos habla, y nosotros tenemos nuestras propias ideas, nuestra imaginación de cómo la podemos hacer funcionar en nuestra situación, en vez de intentar de esperar a que nuestra situación se ajuste a la palabra de Dios. Sabes, en la Biblia es importante reconocer algo, y eso es que muchas veces los hombres en la Biblia han hecho esto. El rey Saúl, en cierta ocasión, le había dicho el profeta Samuel que esperase por él hasta que él llegase a hacer sacrificio. Y desafortunadamente, la impaciencia de Saúl le ganó y él tomó esa oportunidad para ofrecer el sacrificio. Y eso fue una gran desgracia ante los ojos de todos y ante los ojos de Dios. En el caso de Caín y Abel, el Señor les había dicho claramente qué ofrecer cuando ellos se le acercaban a Dios como sacrificio por sus pecados. Pero en cierta ocasión, Caín trae un sacrificio diferente. Aún él trae una ofrenda. Él obedece y está adorando a Dios, pero no conforme a la palabra de Dios. Y tenemos que cuidarnos de esto, porque Satanás siempre va a sugerir ideas que, aunque parezca que estamos obedeciendo, realmente estamos desobedeciendo, desconfiando en la palabra de Dios y estamos haciéndonos impacientes. ¿Cuál fue el resultado de esta desviación, de este descuido de parte de Abraham? Porque es interesante que nos dice ahí ese pasaje: y atendió Abraham al ruego de Sarai. En vez de atender a la palabra de Dios,
él toma el consejo de alguien más. Y Satanás siempre intentará de darnos varios consejos, pero nunca podremos nosotros, tomando el consejo de alguien más, echarle la culpa a esa persona, porque la decisión es nuestra. Nota lo que nos sigue diciendo la historia en Génesis capítulo 16, el versículo 3. Continuando con la historia, dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Sabes? El plan original de Dios era que esto no hubiese sucedido. Pero ellos, en vez de confiar en la palabra de Dios y esperar, ellos tomaron las cosas en sus propias manos, intentaron de hacer la promesa cumplirse a su manera. ¿Y qué fue el resultado? Pleito en el hogar. Vemos obviamente que el ideal de Dios nunca fue que el hombre tuviese más de una mujer. Y esta enseñanza la perdieron de vista en este momento, y vemos aquí que Sarai está sufriendo, y después también su sierva sufre porque Sarai la está incomodando también. ¿Sabes? Es estos momentos que nos desviamos de los principios de Dios, que invitamos espíritus de pleito en nuestro hogar e invitamos dolor a nuestro hogar. Me recuerda del primer matrimonio en la Biblia, Adán y Eva. Cuando primero los creó Dios, los casó, ambos estaban felices, alegres, había paz, había armonía. Desafortunadamente, ellos comienzan a escuchar el consejo de alguien más, que era la serpiente. No solamente escuchando, pero una vez cediendo a otro consejo que era en contra de los principios de Dios. Inmediatamente después de esto, vemos que a través de esa desobediencia, esa desconexión de Dios, comienzan a haber pleitos en el hogar. Cuando Dios le pregunta a Adán: Adán, ¿has comido del huerto del cual te mandé que no comieses? Adán inmediatamente culpa a su esposa. Y allí comienza el primer pleito en el hogar. Lo mismo sucede aquí en esta situación. Y desafortunadamente, a través de estas decisiones, muchos sufren. Porque no solamente podemos imaginarnos que sufrió Abraham, sufrió su esposa, pero también vemos que sufrió la sierva, que aparentemente no tenía otra decisión ella. Pero sabemos que ella va a tener un hijo. Y si ahorita que no hay un hijo, hay pleito, ¿cómo será una vez que llegue esta criatura? Nos sigue diciendo Génesis capítulo 16, del 15 al 16, lo que sigue sucediendo. Y Agar dio a luz a un hijo, a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Sabes, desafortunadamente, si Agar se sentía ya favorecida una vez que estaba ella embarazada, ¿cuánto más ahora que ella tuvo su hijo? Y sabes, esto es algo terrible aquí, porque hoy en día la misma experiencia sucede en varias partes del mundo. Y muchos usan la excusa de Abraham diciendo: bueno, Abraham, aparte de tener su esposa, tuvo otra mujer también. Pero la Biblia nos deja estas historias, estos ejemplos, no para seguir estos errores, pero como advertencia, como amonestación para nosotros de no seguir en los mismos pasos, para que tú y yo sepamos el sufrimiento que va a causar. Mira, esto es muy triste, porque vemos aquí que así como sucede en estos pleitos, también en la vida sucede lo mismo. Hay muchos que piensan que está bien tener otra pareja a un lado, si es que su esposa, su esposo no puede satisfacer ciertos deseos o necesidades en el matrimonio. Comienzan a platicar con alguien más, comienzan a ser infiel fuera del hogar, se juntan con los amigos o con las amigas, y como los demás hacen lo mismo, parecen que está bien. Pero en la Biblia nunca Dios dio el permiso
que se tuviera más de una pareja. Cuando Dios en el plan original creó a la pareja, era un hombre y una mujer. Y ambos debiesen de haber sido felices y fiel el uno al otro. Manteniendo esto y viviendo en los principios de Dios, el hogar iba a ser como una prueba del cielo aquí en la tierra. Era como un Edén pequeño. Es como decir, estamos trayendo el ambiente celestial a nuestro hogar. Pero Satanás, obviamente, lo que siempre desea es traer odio, traer dolor, destrucción, división, separación, porque él sabe que el centro de la sociedad comienza en el hogar. Fíjate, nos sigue diciendo Génesis capítulo 17, el versículo 5, algo muy interesante. Como habíamos visto, cuando Dios llamó a Abraham, Él lo llamó y no dijo, Abraham, te voy a llamar y si cometes un error, pues ni modo, me voy a buscar a otro. Fíjate, la obra que el Señor comienza, Él tiene en mente terminar esa obra. Aunque quizás nosotros tengamos errores y cometemos errores, pero el Señor, Él ve el futuro. Él ve lo que Él desea lograr a través de ti. Y desafortunadamente, nosotros muchas veces no vemos eso. Pero el Señor dice, mira, a través de mis promesas yo quiero animarte. Nota lo que le dice a Abraham aquí, que ojalá sea de ánimo para ti también. Génesis 17, versículo 5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y nos sigue diciendo un poco más adelante el versículo 16 de ese mismo capítulo lo siguiente, hablando de Sarai, su esposa, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. No sé si tú notaste esto, pero aún después de este gran y grave error que hicieron ambos, Sarai y Abraham, el Señor renueva su pacto con Abraham. Y es como que le da una segunda oportunidad. Estudiaremos un poco sobre el cambio de nombres en la Biblia. Pero aquí el Señor le da un nuevo nombre como diciendo, mira, comencemos con otra página, porque sabemos lo que ha sucedido, pero vamos a darnos otra oportunidad aquí. Y Él le recuerda de nuevo la promesa. Y es un poco más específico ahora Dios. Mira, quizás no entendiste antes. Quizás ustedes pensaban que me estaban haciendo un favor en hacer lo que hicieron. Pero como ves, Abraham les resultó en mucho dolor. Pero, aún así, yo sigo con mi promesa. Les daré un hijo. Y este hijo vendrá a través de ustedes dos, Abraham y Sara. Sigue diciendo Génesis capítulo 21, lo que sucede en este hogar. Génesis capítulo 21, versículo 1 y 3, nos dice la Biblia. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, y le nombró como Isaac. Sabes, aunque hayamos cometido errores, puede haber esperanza en el futuro. Porque aquí en esta experiencia el Señor le dice a Abraham, Abraham, yo sé que cometiste un gran error, pero ¿sabes qué? Mi promesa aún se mantiene firme. Le dio a Abraham otra oportunidad. Sabes, quizás hoy en tu matrimonio, en tu vida, has cometido algún gran error. Y quizás tú dices, pero no sé cómo le podré hacer de nuevo, no sé si pueda pedir perdón. Mira, si Dios le dio a Abraham otra oportunidad, Él te puede dar a ti otra oportunidad. Si tú cometiste un error como Abraham, habla con tu esposa, habla con tu esposo, habla con Dios y haga de nuevo esa restauración en el hogar. Confiesa tu pecado, pide perdón y deja el resultado en las manos de Dios. Quizás dirás, pero mi cónyuge no me aceptará de nuevo, no me perdonará. Mira, ya sucedió el acto.
confiésalo, ve al Señor, confía en Él, Él te dará otra oportunidad. Desafortunadamente, hay decisiones que hacemos que no podemos cambiar y tienen un resultado que tampoco podemos cambiar. En el caso de Abraham y Sarai, nota lo que nos dice Génesis capítulo 21. El capítulo 21, versículo del 8 al 11, hablando aquí de Isaac y la relación que hubo en el hogar con Isaac e Ismael. Y creció el niño y fue destatado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destatado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Esto dicho, pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Aquí Abraham tiene que vivir con las consecuencias de su decisión. Él pudo haber fácilmente de decirle a ella, pero esta fue tu culpa. Pero Abraham en este momento, él está ya arrepentido. Él reconoce que él falló. Y él reconoce su responsabilidad. Y su responsabilidad en este momento es ¿a quién? A su esposa, a su primera esposa. Ella tenía ese derecho de poder pedir que haya orden en el hogar. Mira, así es hoy en día. El Señor nos dice que nuestra esposa, ella tiene un lugar especial en el hogar. Y ambos como esposos y esposas debemos de trabajar juntos en el hogar para poder traer armonía en el hogar. Debemos de hacer todo lo posible para proteger esa paz y esa armonía. Desafortunadamente, muchas veces hay personas en el hogar que no debiesen estar ahí, como en este caso, nos dice aquí que Sara le pide a Abraham que despida a esta familia. Y tal como le había pedido, Abraham tuvo que hacer eso. Hoy en día, desafortunadamente, a veces invitamos a seres queridos, familiares, quizás a veces por ayudarlos, pero con el tiempo quizás se alarga la ayuda y ya no es un momento, sino que en un momento se convierte en meses y meses en años y en años en décadas. Y a veces eso puede causar problemas en el matrimonio. Pero la Biblia dice que tenemos que cuidar ese círculo, porque es un círculo sagrado entre la familia. Sigamos leyendo aquí en Génesis capítulo 21 para ver lo que nos dice lo siguiente sobre el hogar. Entonces, Génesis 21, versículos 12 y 13. Leamos ahí. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Nota lo que el Señor le dice aquí a Abraham. Haz caso a tu esposa, porque ella está buscando paz y armonía. Es importante que en el hogar nos escuchemos el uno al otro. Cuando Sara le da ese consejo a Abraham, ¿por qué no te duermes con mi sierva? Ella no tomó la oportunidad de preguntarle también, Abraham, ¿y tú qué piensas sobre esta decisión? Ella simplemente dijo, eso es lo que yo opino y así será. Tenían que platicarlo, por lo menos ponerlo en oración. En este caso yo sé que le dolió a Abraham hacer esta decisión y por eso Dios tuvo que hablar con él. Abraham en comunión con Dios le dice, ¿sabes qué? Tienes que obedecer a tu esposa en este caso para traer paz y armonía. No te preocupes de Agar y de su hijo, yo cuidaré de ellos. En Eclesiastés capítulo 4 encontramos un secreto sobre el matrimonio y lo que es importante tener en el matrimonio. Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 dice lo siguiente, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Aquí vemos que un cordón que tiene tres listones ahí, todos juntos, no se rompe pronto, mencionando el esposo, la esposa y Dios. Dios siempre tiene que ser el centro de nuestro hogar. ¿Habrán errores que cometemos en el hogar? Puede ser que sí. ¿Habrán desacuerdos? Puede ser que sí. Pero el que nos mantiene juntos, unidos y sostiene el hogar firme, siempre será Dios, si Él está en el centro. Mira, esta historia de Abraham nos menciona otra cosa sobre el hogar.
y cómo es que nuestra fe debe guiar las decisiones cuando uno forma el hogar. Nota lo que nos dice el consejo en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Ya años después, Sara había fallecido, Abraham ya estaba bastante avanzado en edad y él buscaba una pareja para su hijo. Él no quería fallecer sin saber que su hijo estaba casado con alguien que iba a poder seguir con la fe que el Señor le había dado. Pero este principio en 2 de Corintios nos deja saber que este principio lo conocía Abraham en pensar sobre quién iba a casarse con su hijo. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hoy en día a veces hay una creencia que los opuestos se atraen. Y es cierto cuando estamos hablando de imanes. Pero conforme a lo que nos dice la Biblia, es mejor vivir con alguien que tiene gustos similares a los nuestros, creencias iguales a las tuyas. Que cuando tú estés pensando con quién te vas a casar, pienses en alguien que tenga la misma fe que tú tienes, los mismos principios, o por lo menos lo más cerca de esos principios que tú tienes también, pero que sean ambos creyentes en el Dios verdadero, que crean en la verdad para estos últimos días. Nos dice la historia aquí cómo sucedió en el caso de Abraham y su hijo, en Génesis capítulo 24. Comencemos desde el versículo 1 hasta el versículo 4, nos dice la Biblia lo siguiente. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré para Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es interesante que Dios le había enseñado este principio a Abraham, o por lo menos le dio esa sabiduría, para que él supiese que la persona con quien Isaac se casase debiese ser alguien que pudiese tener la misma fe, creer en el mismo Dios, una persona que venía del mismo linaje a través del cual iba a venir el Mesías. Igual también vemos aquí que yo me imagino que Abraham pensaba, la persona con quien se case mi hijo va a determinar mucho el futuro de mi hijo. Nos sigue diciendo en Génesis capítulo 24, versículo 7, lo que le agrega Abraham de instrucción a su siervo. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Cuando Abraham, que tenía ya mucha experiencia en su fe con el Señor en esta jornada, estaba por seleccionar o buscar más bien a alguien para su hijo, él sabía que poniéndolo en las manos de Dios, Dios iba a dirigir a su siervo para escoger esa pareja. Sabes, hoy en día yo creo que ese mismo Dios trabaja de la misma manera. Y Él en la selección de tu pareja también puede dirigirte. Le puede decir, Señor, de la misma manera que tú encontraste a alguien para Isaac, también, Señor, dirige a esa persona para que yo también me pueda encontrar con ellos. Y verás que el Señor será fiel a su promesa. Sigue diciendo allí el capítulo 24, versículo 10, lo siguiente, y leeremos un pasaje largo del 10 al 21. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos.
que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, que aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que se acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillada de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Esta historia es una linda historia. Y yo sé que quizás tú al escuchar este tema es porque tú también quieres ver cómo tú puedes ver que al ejercer tu fe en Dios en esta jornada de fe, Él también quiere manifestarse en tu vida. Y algo interesante es, ¿dónde fue el siervo de Abraham? No fue a cualquier ciudad, no fue a un lugar pagano, fue a un lugar específico donde se iba a encontrar parte de su familia, de los creyentes de Dios. En buscando a una persona es importante dónde es que la estás buscando, porque en las fiestas no se encuentran las esposas, para un creyente especialmente. Nos sigue diciendo que este siervo tenía 10 camellos. Un camello toma más de 30 galones o 100 litros en menos de 15 minutos. Ella era una mujer trabajadora, podía enfrentar las dificultades de la vida. Se mostró en cómo ella extendió su servicio a los camellos. Y ella tenía un corazón de ser hospitalaria con los demás, invitándolo también a él para que tomase él y sus camellos. Nos dice la Biblia que después de hablar con sus padres, ella estuvo de acuerdo de ir a casarse con Isaac. Una vez que ella miró a Isaac, nos dice que Isaac la amó después de la muerte de su madre. Eso es lo que el Señor desea para tu hogar, que haya amor, que haya paz, que haya armonía. ¿No pondrás tu hogar en las manos del Señor hoy? Dios te bendiga.